En esta ocasión, para poder hacer un ensayo académico, quiero apoyarme de un autor que a mí me gusta mucho y de unos libros que él ha hecho. Te los voy a presentar. Son todos estos. Como podrás ver, son muchos. El autor se llama Ray Douglas Bradbury y sus libros han servido para hacer, como ya lo había mencionado, radionovelas y también películas animadas. ¿Cuál es el libro que está hecho como película animada? Es este, El árbol de las brujas. Lo editó una casa productora estadounidense, está en español y lo puedes encontrar en internet. Entonces yo quiero hacer el ensayo académico sobre la vida de este autor, porque ha escrito diferentes libros y casi todos hablan sobre su propia vida, la vida desde niño hasta la vida adulta. Ray Douglas Bradbury tiene un libro especial, se llama El vino del estío, y habla precisamente de la vida de un niño de 12 años, la edad aproximada que tú tienes, y en una época de verano, la época de vacaciones. Te invito a que lo busques en las librerías o lo busques en internet o lo busques en la biblioteca de la escuela ahora que regreses a clases y lo leas. Entonces ya tengo el tema, que es en este caso el autor. Voy a hacer el ensayo académico usando la siguiente estructura. ¿Te acuerdas que es lo que te ofrecí? ¿Cómo es una estructura? La estructura del ensayo académico se basa en 3 partes. Es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Estas 3 partes están divididas proporcionalmente en de menor, un grado mayor y otro grado menor. Lo que ocupa más espacio es el desarrollo. La introducción ocupa solamente un breve espacio y las conclusiones también un espacio similar a la de la introducción. Entonces el desarrollo es en el que nos vamos a enfocar. Si ya tenemos estas 3 partes, el desarrollo es lo que se construye primero. Enseguida se construye la conclusión y al final se construye la introducción, porque la introducción es la descripción de lo que ya hiciste. Vamos a verlo. Estas son las hojas de tu ensayo. La azul simboliza la introducción, las 6 hojas blancas simbolizan tu desarrollo y la parte verde, la hoja verde, simboliza la conclusión. Entonces, ¿cómo empezamos a construir el desarrollo? En este caso, si yo quiero hablar de Ray Douglas Bradbury, entonces tengo que hacer párrafos. El párrafo va a ser la unidad de sentido para un ensayo académico. Esto lo vas a aprender en clase, lo estás aprendiendo el día de hoy. Entonces, el párrafo es la unidad mínima de sentido argumentativo. ¿Por qué es la unidad mínima de sentido argumentativo? Porque un párrafo que comienza con una letra mayúscula y termina con un punto y aparte es donde vas a explicar con argumentos lo que tú quieres decir y después vas a pasar a otro párrafo y va a explicar otro tema, otro subtema de un tema general. En este caso, en el primer párrafo de mi desarrollo voy a hablar de Ray Douglas Bradbury. Un párrafo se construye como estructura por lo menos 5 oraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que una oración tiene un sujeto, un verbo y un predicado. En este caso voy a hablar de Ray Douglas Bradbury, que ha escrito diferentes libros. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Te voy a poner el ejemplo. Comienzo, recuerda, con una letra mayúscula. Y necesito por lo menos 5 oraciones. Entonces voy a poner Ray Tengo mi primera oración. Dice, Ray Douglas Bradbury es un autor famoso de libros de ciencia ficción. Tengo la primera oración. ¿Cuántas oraciones me faltan? Me faltan 4.
Para reforzar que es autor famoso, porque ese es el argumento, tengo que decir, si utilizo una palabra como una categoría de famoso, importante, tengo que decir por qué es famoso o por qué es importante. ¿Por qué es famoso? Ya lo podemos ver. Hizo por lo menos más de 10 libros. El autor ha escrito más de 10 libros. Segunda oración. ¿Cuáles son esos 10 libros? Puedo poner ejemplos. Escribió el famoso libro, puedo repetir porque no es una oración seguida. Aquí hago la corrección, pongo comillas, el vino del estío. El otro, el árbol de la noche de brujas. Ya llevo 1, 2, 3 oraciones. Me faltan otras 2. ¿Qué dije durante la introducción? Que sus libros han servido para hacer películas. Este último libro fue llevado a la pantalla grande, que es el cine, como película animada. ¿Qué quiere decir? Con dibujos animados. Aquí tengo mi sujeto. ¿Cuál es este? Este último. ¿Cuál es este último libro? El árbol de la noche de brujas. Voy a cerrar mi párrafo. ¿Cómo puedo cerrar mi párrafo? Dije que Ray Douglas Bradbury era un autor muy importante y muy famoso. Entonces tengo que corroborar que sí es cierto. Entonces voy a concluir que por haber escrito diferentes libros a lo largo de su vida, nos ha dejado un gran legado. Y así concluyo la primera parte de mi desarrollo, que es un párrafo. Entonces ya tengo mi primer párrafo. ¿Qué más puedo hablar sobre Ray Douglas Bradbury? Entonces, si conozco sobre el tema, puedo hablar sobre el siguiente libro. ¿De qué habla este libro? El libro más importante para mí es este, el árbol de las brujas. Y en este libro, si lo quieres conocer, se refiere a todas las culturas del mundo y cómo ven el día de la Noche de Muertos para nosotros o el Día de Brujas para otros países. Entonces habla incluso hasta de México. También es famoso porque él tenía un gran cariño por nuestro país, por México. Y en todos sus libros menciona por lo menos una ciudad de nuestro país. Y así puedo seguir escribiendo en cada parte de mi desarrollo una parte del libro. Y al final hago párrafos de conclusión y en la introducción describo cómo hice el proceso de construcción de todo mi ensayo académico. Para finalizar, te dejo esta descripción donde te digo que el párrafo está construido por 5 o 6 oraciones. Tiene una oración principal, que es la inicial por lo regular, y tiene unas 3 de apoyo y tiene una conclusiva. Y cada párrafo solo se refiere a una categoría o a un tema. Y te dejo finalmente un ejemplo sobre un párrafo sobre los juegos mecánicos y sus riesgos. Sobre los juegos mecánicos y sus riesgos. El riesgo de los juegos mecánicos es una situación de la que no se tiene o a la que no se toma mucha importancia.
Ese es mi argumento. ¿Cómo lo voy a defender? Con otras 3 oraciones de respaldo. Según el estudio realizado por una universidad, los accidentes de los juegos mecánicos usados en las ferias patronales han incrementado en los últimos 10 años. Ya es un argumento sólido. De acuerdo al estudio, los juegos mecánicos no han recibido el mantenimiento adecuado para su operación en las ferias. Por eso es que se dan los accidentes. Los accidentes que implican el uso de juegos mecánicos son poco reportados por los usuarios y por las autoridades. Por eso es que no se tiene mucho en cuenta. Y finalmente, hago una conclusión de todo lo que ya escribí y digo, las autoridades encargadas de otorgar los permisos de uso de los juegos mecánicos deben tomar medidas necesarias de prevención de accidentes, vigilancia de mantenimiento y buen estado de dichos juegos. Entonces, con esta estructura de párrafo, escrito por 5 oraciones y con la estructura anterior, que es esta, puedes construir ensayos académicos de manera fácil y sencilla. Vas a encontrar más material de apoyo en los siguientes videos a través de tu programa del colegio a tu casa, por lo que te invito a que continúes en sintonía con nosotros. Hasta luego.